Ecuador es cómo salir de lo que está viviendo en este momento en temas económicos. Para hablar del tema, para ver cómo está la economía, para ver cómo ha bajado el riesgo país y qué significa, y para saber qué quieren los ecuatorianos del siguiente presidente o presidenta, tenemos en la mesa al economista Irwin Guillén. Él es director de carrera de economía y docente investigador de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Economista, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación, gracias a la audiencia también que nos escucha. ¿Qué es lo que quiere Ecuador en estos momentos? Definitivamente quiere trabajar. 2024 tuvimos un año súper complicado, entre otras cosas por el tema de la seguridad, Ujú. pero sobre todo en el último semestre, básicamente por el tema de los apagones, el tema energético que fue tremendamente conflictivo para todos, con apagones de más de 12 horas, 14 horas, y eso definitivamente ha ralentizado la economía, la dinámica de los negocios, más el tema de la seguridad. Lo que queremos es trabajo, ¿no? Generar trabajo y que se den las condiciones para poder salir dignamente con la tranquilidad a hacerlo. ¿Cómo debe aprovechar el siguiente gobierno esta baja de riesgo país? Bueno, la situación se ha ido mejorando internacionalmente básicamente por el tema de las negociaciones que se dan con el Fondo Monetario Internacional, con otros organismos multilaterales. Las finanzas públicas se fueron complicando bastante desde el gobierno de Moreno, con el precio del petróleo muy bajo en la época de la pandemia. Como nuestra economía es básicamente petrolera, fue recuperándose en el gobierno de Lasso, en el gobierno acá de Noboa, el precio ha estado en el orden de los $80 el precio, y eso significa que ha mejorado. Más el tema de las reformas que se dieron por temas tributarios, como el Ujú. tema del IVA, la situación fiscal ha mejorado bastante respecto a los gobiernos anteriores, y eso ha permitido tener más poder de acercamiento, de diálogo con el Fondo Monetario Internacional, y las condiciones se han dado. Más a eso también el tema de la buena perspectiva que se ha visto con el presidente nuevo en Estados Unidos, el presidente Trump. Eso también avisora que puede darse un tema en el tema del marco de la balanza comercial a favor, ¿no? Entonces eso yo creo que puede ayudar mucho. En términos económicos, estimado Erwin, directo la crisis actuarial, por ejemplo, en el IES, el déficit fiscal que tiene el Ecuador, la deuda pública que tenemos, sumado a eso, a la poca o poca, sí, o baja generación de empleo, o insuficiente, diría yo, insuficiente generación de empleo. ¿Cómo tendría que ver eso el nuevo gobierno? ¿Cuál es esta receta que el gobierno necesita para justamente empezar a generar mejores condiciones en el plano económico? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la inversión extranjera que tiene que darse, las condiciones de gobernabilidad que ojalá se den a nivel de la Asamblea Nacional para garantizar un marco Ujú, jurídico ujú. menos variable, menos que dé intranquilidad como da a los inversionistas extranjeros, porque lo que se ha visto que han hecho este gobierno que se ha hecho de transitorio, por decirlo de alguna manera, es tratar de mejorar un poco las finanzas públicas con este tema de las negociaciones internacionales, de los organismos multilaterales, pero no se ha hecho mucho en el tema de justamente de seguridad social. Pero Está en sigue una siendo deuda. más deuda igual, Erwin, ¿no? Tenemos, estamos con deuda. Negociamos con multilaterales, pero sigue siendo Sigo más deuda. siendo deuda. Entonces, no tenemos una cuestión sana. Por eso digo que el tema tiene que ir mucho más por el tema de la inversión extranjera. ¿Y qué piensa de los subsidios? Definitivamente los subsidios es que estaba poco a poco retirándoselos, como ya lo hemos visto también en el tema de las gasolinas. Eso definitivamente en esta receta con los organismos multilaterales van a ir saliendo, van a ir eliminándose. Y hemos visto que la ciudadanía, a pesar de que no es grato, poco a poco lo va entendiendo. No es lo más saludable en una mentalidad que hemos tenido prácticamente desde los 70. Así es. Entonces, cambiar el chip de las personas a estas alturas es una cultura prácticamente ya. Entonces, cambiarlo es difícil. Y se tiene que hacer mediano a largo plazo y lo está haciendo. Se ha hecho ya desde el gobierno de Lasso,
de cierta manera lo mantiene. Yo creo que podría esa seguir el camino, pero si no se aborda el tema de la seguridad, eso sí es bien complicado. Economista Guillén, muy buenos días. Alfonso Rollero le saluda. También Ecuador necesita entrar en un proceso de conversaciones difíciles, cosas que hay mucha gente que no la quiere conversar y otra gran cantidad de gente que necesita conversarlo. Temas laborales, ¿qué va a pasar con el mercado laboral como está? ¿Cómo se va a reestructurar, digamos, aquellas leyes que permiten o no permiten emplear a las personas y con su facilidad? ¿Qué hacer con los sectores estratégicos y con esa delegación a los sectores privados o no? Hay que conversar estos temas también. ¿Qué hacer con la seguridad social? Cosas que sin duda tienen que ser atajadas de entrada por el próximo gobernante o se irán siendo pateadas para luego. Lo hemos visto cada fin de año cuando se sienta el gobierno, el sector empleador y los trabajadores a negociar un nuevo sueldo. En cierta manera lo vimos con Lazo, $25 de un momento a otro en cada gobierno subiéndolo, pero en los últimos dos periodos han sido apenas solo $10. Es una negociación que termina siempre dirimiendo el gobierno porque no hay capacidad realmente de producción, la productividad no se está elevando. Entonces, la dinámica no va a cambiar si no se dan las condiciones para que la gente pueda creer y confiar en que el gobierno garantice que las reglas no se van a cambiar todo el tiempo. Entonces, si hay una pequeña inversión, las personas piensan en otro país, Colombia, Perú, si tengo que cambiar. Miren lo que ha pasado con el tema de este puerto que recientemente inauguraron en Perú. Chancay, justamente, que no entra en competencia prácticamente con nuestro último gran muelle de DP World. Entonces, que está en fases. Entonces, $3.500 millones de golpe afecta definitivamente y puede ser un riesgo, aunque dicen que no lo es, pero internacionalmente es a la hora de canalizar un flujo marítimo por Ecuador o hacerlo por Perú, la gente siempre analiza los costos. Si hablamos justamente de los resultados que tengamos en esta jornada electoral o en una segunda vuelta, ¿cuáles serían las preocupaciones en las que debe de centrarse quien llegue al poder en términos económicos? En términos económicos, mantener el tema de la sostenibilidad fiscal que la ha mantenido hasta el momento. Trabajar mucho en la generación y la dinámica de empleo. Se está involucrando la empresa privada, eso es algo interesante. El gobierno actual se dice que es de izquierda, pero los hechos, la actuación es pro liberal, pro capitalismo, pro empresa, y eso es un cambio prácticamente de sentido hacia los objetivos económicos que se tienen. Entonces yo creo que si se mantiene por ese lado, puede ser una solución a largo plazo, no hay soluciones milagrosas. Son 9:40 a.m. y tenemos aquí en cabina con nosotros al director de carrera de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la carrera de Economía, el economista Erwin Guillén. Erwin, cuéntenos algo. Muchos políticos, lo primero que salen es hablar de tomar los fondos que están afuera en la reserva. Y eso es una mentira, porque muchos de esos fondos no son del Estado, son de los depositantes, son de los GATS, son de muchas otras personas. Cuéntenos cuál es la realidad en ese tema. Bien, la reserva ha ido incrementándose en estos últimos 2 o 3 años, está en el orden de los 7.000, 8.000 millones de dólares, y definitivamente... Y eso también ayuda a bajar el riesgo país en cierta parte, por el manejo, por la confianza que, como usted lo señala, no es netamente del gobierno, sino que es la confianza de empresas, depositantes, personas naturales, etcétera. Pero cuando el gobierno, de cierta manera, involucra a las entidades públicas haciendo, yo qué sé, vamos a emitir bonos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas emite bonos, y de cierta manera obliga a las entidades a que tomen recursos. Eso afecta de cierta manera cuando hace pagos, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados y empiezan a liquidar a través de operaciones de bolsa. Significa que mientras las operaciones se den internamente en el país, ficticiamente a través de un papel, funcionaría, pero en el momento en que se tienen que hacer pagos con terceros que son del exterior,
¿de dónde van a salir los recursos? Ahí se va comiendo poco a poco la reserva internacional y es un caliche, como decirlo, es un saco roto, donde se va a ir poco a poco desmoronando el tema de la reserva. Y no solamente eso, sino que también, poniéndome extremista, se pone en riesgo la dolarización. Es decir, el que proponga eso no sabe dónde está parado en economía. Exactamente, definitivamente que estén hablando en ese sentido, no sabe cómo funciona la dinámica del Banco Central y las operaciones de cuenta que realiza, en este caso en la Reserva Internacional, y definitivamente es un riesgo que hay que contemplar. Perfecto, estamos conversando con Erwin, el coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Católica. en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En esa línea, y justamente, Erwin, para concluir, yo creo que a los que nos están escuchando, yo sé que ya lo hemos hablado, pero el tema de la contratación por horas, por ejemplo, el tema de la dinamización del mercado laboral, una deuda pendiente del Ecuador desde hace muchos años, que tiene un impacto directo en la economía. ¿Cuál sería el mejor escenario que requiere el Ecuador? Porque también pensemos que no solamente vamos a escoger al presidente o presidenta, sino también a la Asamblea Nacional. Entonces, en esa línea, ¿es necesaria una reforma al Código Laboral? Sí, definitivamente tiene que haber una reforma en ese sentido. El tema de la discusión de la flexibilidad laboral ya tiene mucho tiempo. En el gobierno de Lasso en algún momento se lo contempló, no tuvo mayor avance. En la consulta no pasó. En las consultas, exactamente. Entonces es un problema y que de cierta manera yo creo que sí tenía razón en la propuesta, porque si hay una persona que no tiene ningún empleo y puede trabajar por horas, definitivamente eso es mejor que no tener nada. Pero siempre viene el gremio defensor, sindicalista, etcétera, que dice que se están abusando de los derechos, y eso es un problema porque no permiten, hacen levantamientos, huelgas y todo, como ya lo hemos visto y ha pasado en un sinnúmero de veces, que convulsionan al país. Entonces, debe entrar la vía por ese lado, por el tema de la flexibilización laboral, lo hacen muchos países. Y sí creo que crearía oportunidades. Los mejores talentos, las mejores oportunidades que tengan las personas que trabajen, obviamente van a tener un contrato de más largo plazo, con más horas, con todas las de ley, pero hay que darle oportunidades, sobre todo a la juventud. Y porque hoy, Guillermo, ya no me alcanza el tiempo, no no. pregunto, no es solo para hacer un comentario y decirte que hoy mucha gente está migrando a trabajar por horas. Nada más. Economista, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Muchísimas gracias. Espero que los ciudadanos entiendan que lo único que tratamos de hacer aquí es decir la verdad y que comprendan cómo se manejan las instituciones públicas, y no es un soplar y hacer botellas, es decir, voy a sacar la plata de allá y la voy a poner acá. Eso no existe. Por ahí empiece descartando a los candidatos. Por ahí, ya con eso usted puede ir descartando, sin dar nombre. Solamente puede ir descartando. Muchas gracias.